Bueno, la semana pasada la organización Sí por México publicó un desplegado hablando del proceso de revocación del mandato al que pues se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando pues se consigan las firmas necesarias para hacerlo. Y en su postura, esta organización Sí por México pues decía que iba a llamar a la no participación en este proceso. Vamos a hablar al respecto con Beatriz Pajés, periodista, directora de la revista Siempre. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, mi querido Pascual, qué gusto, ¿eh? Encantada de estar contigo y tu auditorio. A ver, Beatriz, este proceso está diseñado y así funciona en muchos países, lo acabamos de ver en California, por ejemplo, para que los ciudadanos, en caso pues, de ver que la autoridad elegida, la que está en funciones, pues no cumple con lo que se esperaba de ella o tiene alguna falta grave, que pues la ciudadanía pueda pedir su destitución, su remoción, que termine antes de tiempo su periodo. En el caso mexicano es muy interesante porque el que parece estar llamando al proceso de revocación, a que se realice este proceso, pues es el propio presidente de la República. ¿Cómo debemos entender esto? Así es, Pascal. Fíjate que, digamos, hay varias razones del orden jurídico, político, económico y social por la cual Sí por México lanza este desplegado para sugerir a la ciudadanía no asistir, no participar en la revocación de mandato. Yo te diría que en primera instancia, yo creo que la ley federal de revocación de mandato que se aprobó en materia de ley secundaria, que aprobó el Congreso el pasado 7 de septiembre, contradice la Constitución, para empezar, y la contradice porque la revocación de mandato, de acuerdo a la ley, pues es un derecho ciudadano para poner a consideración de la ciudadanía la renuncia del mandatario gobernante. Quiero decirte que, sin embargo, los legisladores, bueno, aprobaron una pregunta que sirve también para conseguir apoyos al presidente. Es decir, estamos diciendo que esta figura de la revocación de mandato fue planteada de acuerdo a la pregunta con una intención que contradice precisamente esta figura, porque de acuerdo a cómo está planteada, pues también permite la ratificación del presidente. Por el otro lado, yo te diría que efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, lo que está sucediendo allá en California, bueno, los plebiscitos siempre sirven para provocar un cambio importante. Estamos recordando, por ejemplo, el caso del Brexit en el Reino Unido, Uh -huh. estamos recordando también lo que ocurrió en Chile con el plebiscito para que no fuera reelegido Pinochet. Y estamos hablando también, por ejemplo, te acordarás de lo que ocurrió en Sudáfrica, cuando se llevó a cabo también un plebiscito para poner fin al apartheid. Es decir, estas consultas siempre son utilizadas para provocar un cambio importante o poner fin a una etapa interesante. Sin embargo, en este caso, Pascal, pues el caso de la revocación tal y como está planteada en la ley secundaria, no provocaría este cambio porque quien sustituiría al presidente en turno provendría exactamente del mismo partido. Uh -huh. Así que ahí no estaríamos encontrando alguna modificación. Observas en la construcción entonces de la ley secundaria de la revocación de mandato, me parece, en mi opinión, una gran simulación, haces una pregunta con un sentido distinto al que se pretende de acuerdo a la Constitución y metes un candado para que el presidente, en caso de que sea revocado, siga de cualquier manera mandando a través de su partido en una especie de reelección presidencial. De acuerdo al INE, como te acordarás, Pascal, y lo acabas de decir muy bien, la consulta costaría aproximadamente unos 4,000 millones de pesos. La pregunta es si ese dinero no podría ser mejor utilizado en los damnificados en este momento a causa de las inundaciones, las medicinas que falta a los niños con cáncer, en fin, a una serie de necesidades
que tiene el país y que esto representaría, a final de cuentas, pues un franco derroche de un presupuesto con el que no cuenta en este momento la nación, Pascal. En tu opinión, ¿por qué querría el propio presidente de la República someterse a un proceso que, como una hipótesis o como una posibilidad, podría pues dejarlo sin su mandato? Mira, Pascal, esta consulta creo que tiene una falla de origen. La Constitución te dice que son los ciudadanos, efectivamente, no la autoridad, no el Congreso, los únicos facultados para pedir al INE que se lleve a cabo esta consulta. Sin embargo, este ejercicio se va a hacer porque así lo quiere el presidente. Quien lo solicitó fue el presidente, no la ciudadanía. Y obviamente va a poner a su partido, a sus adeptos, a esos 23 millones de mexicanos que están recibiendo apoyos a través de los servidores de la nación, obviamente son a los que va a pedir que reúnan las firmas suficientes para que la revocación, para que la consulta se lleve a cabo. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos por qué un presidente con la popularidad tan alta que tiene está exigiendo o está solicitando la revocación. Yo creo porque López Obrador pretende con la consulta de revocación adelantar la campaña presidencial. Puede no conseguir los votos necesarios. Tú sabes que de acuerdo a la ley se requieren algo así como 36 millones de votos de participación para que sea vinculante. Para que sea vinculante. Es muy difícil. Estamos hablando de un país, como tú sabes, altamente abstencionista. Quizás sea muy difícil que se puedan conseguir los votos necesarios a favor del sí o a favor del no. Sin embargo, independientemente de que el presidente logre conseguir los votos para que no se vaya, yo creo que esto le va a dar la oportunidad para montar un gran aparato de propaganda y adelantar la campaña rumbo al 24, sí. Aun y cuando obviamente él no sería el candidato, pero obviamente esto sería en beneficio de quien resultara su sucesor, Pascal. De su partido. Oye, Beatriz, por último, cuando el día que salió el desplegado, el presidente se refirió a esto y dijo que pues quienes llamaban a no votar en esto no eran demócratas, no querían que el pueblo decidiera. ¿Tú qué respuesta tendrías a esta afirmación del presidente? Yo te voy a contestar con una novela, Ensayo de la lucidez, que escribió ese gran escritor portugués Saramago y que la escribió a propósito de la dictadura que había en su país, en Portugal. En esa novela hay una especie de participación democrática a la que decidió recurrir la ciudadanía para protestar en contra de una dictadura. Los ciudadanos decidieron no asistir a las urnas el día en que fueron citados para elegir a sus gobernantes. Y lo hicieron como una forma de protesta. Yo creo que también la democracia que permite o le permite a los ciudadanos el derecho de participar o no en una elección cuando consideran que esta elección es una simulación. Bien, entonces, en caso de que se convoque esto, de que se alcancen las firmas, Sí por México, digamos, hará campaña por la abstención en el proceso. Nosotros insistiremos en que la ciudadanía no debe de participar en esta consulta de revocación de mandato. Así es, Pascal. Bueno, pues estaremos pendientes de ello. Beatriz, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, un abrazo, Pascal. Hasta pronto. Gracias, Beatriz Pajes, periodista y directora de la revista Siempre e integrante de la organización Sí por México.